Toda la información, la cultura, la música de un pueblo que lucha por la justicia y su derecho a la autodeterminación. Derribando Muros, un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Cristina Saad Cherir y Fernando Isas. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Corresponsal en el exterior, Nora Fernández Espino. A 66 años del Nakba, la catástrofe palestina, y a 46 años del resto de la colonización, el 2014 fue declarado el Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Te pedimos pasar de la declamación a la acción. Sumate al boicot, la retirada de inversiones y las sanciones contra Israel. Recordá no comprar productos israelíes cuyo código de barras comienza con 729. No colabores con el genocidio del pueblo palestino. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Bueno, un sábado más aquí en Derribando Muros, la voz de la diáspora palestina en Argentina. Les comento que hoy está Ricky Maldonado en los controles. ¿Cómo estás, Ricky? Y hoy tendremos un invitado muy especial, Ernesto Rosenberg, miembro de Gramarpal, que es el grupo de amistad argentino-palestina de Neuquén. Y bueno, en breve estaremos ya conversando con él. Bienvenido, Ernesto Rosenberg. Hola, Tilda, gusto en escucharte. Acá en Neuquén, Ernesto Rosenberg, miembro del grupo de amistad argentina-palestina de Neuquén, Gramarpal. Sí. Estoy a tu escucha. Bueno, está acá también Fernando Isas y Cristina Saad Cherir. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Ernesto? Buenas tardes, bienvenido. Hola, Fernando, hola. Lo importante es, Ernesto, también que nos cuentes vos la trayectoria y el por qué Gramarpal y las acciones que han tenido ustedes, y sobre todo desagraviar, ¿no? O sea, y repudiar la acción de la DAIA y de los sectores sionistas con respecto a nuestro compañero Rafael Araya Al-Masri, considerado un antisemita, haciéndolo. Bueno, también. sí. Sí, está bien. Bueno, voy a comenzar por alguna punta. Primero voy a empezar diciendo que lo conozco a Rafael, tuve el gusto de encontrarlo en las dos ocasiones en que acompañó al embajador de Palestina a visitar Neuquén. Esas dos ocasiones contaron con gran audiencia en la universidad, donde desarrollaron conferencias, y ahí pude conocerme con Rafael. Entonces lo primero que tengo que decir es que Rafael lo conozco, que lo considero un amigo y que de antisemita ni un pelo. Es decir, sí. con él nos tratamos de primitos, porque semitas somos los dos. Sí. Entonces, él por su lado, yo por el mío. Por otro lado, esa actitud que vos decías de la población de Neuquén, de simpatía y escucha atenta sobre la liberación de Palestina, se ha mantenido a lo largo de estos años. Y siempre hemos tenido una buena audiencia, una buena convocatoria, hemos desarrollado trabajos de difusión y propaganda en los colegios, en las escuelas. En un tiempo también pasábamos videos y películas palestinas en el centro, en el Monumento General San Martín, los días feriados, sábado, domingo, que eran bastante seguidos. Sí. Pero vos me preguntaste cómo es que empezamos aquí en Neuquén. Sí. Y aquí en Neuquén empezamos con unos pocos compañeros, a raíz de la detención de varios compañeros en Buenos Aires que por primera vez se manifestaban y protestaban contra el Estado terrorista de Israel en ocasión de la celebración de la llamada independencia de Israel. A mediados de mayo, un acto que hizo Macri con el embajador de Israel, y fue un grupo de compañeros y bueno, a volantear. En esa ocasión
fueron malamente paliciados, digamos, por la seguridad y los matones de la organización del acto. Después fueron encanados, después los enjuiciaron, y tuvimos el raro privilegio, nosotros aquí en Argentina, de contar con el único preso antisionista del mundo, fuera de Israel, que fue el compañero Martino. A Martino procesaron a varios. Procesaron a varios, a Beica, unos cuantos, pero a Martino, que no había participado de esa manifestación y lo fueron a buscar a su casa, lo arrancaron de su casa, le metieron cárcel durante un año o más. O más, sí, señor. O más. Y fue una cosa muy curiosa, porque no fue lo bastante subrayado, eso tenemos que decirlo, porque fue el único preso antisionista del mundo fuera de Israel. Es increíble esto. Acá en Argentina. Entonces, eso nos impulsó a hacer campañas en todos los actos que se hacían acá, de todo tipo, de relaciones sociales, políticas, etcétera, y sí recibimos en ese momento la solidaridad de la gente, y fue una buena punta, dentro de la desgracia tener un compañero encanado, para avanzar con la propaganda y la difusión de la cuestión palestina, de la liberación de Palestina. Sí, sí. Entonces, así fue nuestro comienzo. Y esa actitud de los neuquinos se ha mantenido. Por ejemplo, cuando vino el embajador de Israel a pretender hablar en la universidad, no se lo permitimos. Es decir, hicimos manifestaciones y saboteamos, digamos, la pretendida conferencia en el embajador de Israel, que no sé a qué venía, todavía no sabemos, pero teniendo en cuenta cómo se mueven y la cosa de Mecorota en la provincia de Buenos Aires, que ha recibido la concesión de las aguas y las cloacas de La Plata y Bahía Blanca, ¿no es cierto? Así entre gallo y medianoche, que viajó el gobernador de Buenos Aires y se vino con el contrato llave en el bolsillo y otras cositas más, me imagino, ¿no es cierto? Ya podemos intuir por dónde van las cosas. Ernesto, te estoy augurando que te vas a ligar una denuncia también de antisemita. Estás reproduciendo una marcha en contra del embajador de Israel, y esto es seguramente, viste, una condición por la tonada me parece que es el tucumano que está hablando. Sí, señor. Sí, pero viste que esto que estás comentando vos en algún lugar, estas cuestiones se cruzan en distintos momentos reales, allá o acá en Buenos Aires, en algún momento, lo decía con un dejo de humorada, obviamente, Ernesto, pero este tipo de cosas son las que van proliferando en el tiempo, de cambiar el eje, decía en un comienzo, el eje de la discusión. Exactamente, porque yo pienso de que hoy por hoy, ¿no es cierto?, todo lo que era el antiguo antisemitismo, antijudaísmo, digamos, que apareció en la Europa cristiana, que se ejerció contra los judíos de Europa y que culminó en la masacre nazi de 6 millones y todo lo demás, eso que usan como forro los sionistas para victimizar ahora a los palestinos. Todo eso, ¿no es cierto? Si uno se pone a mirar los textos, hoy en día el anti-islamismo rampante que hay en toda Europa Occidental y Estados Unidos usa literalmente los mismos textos, solo que en vez de antijudío le pone anti-islámico, pero es exactamente igual. De eso ha hablado bastante y ha escrito muy bien un profesor norteamericano que se llama Joseph Massad, palestino radicado en Estados Unidos. Prohibido, y hay un artículo de hace poquito que se llama El último palestino, que él publicó en Electronic Intifada, porque Al Jazeera, la central televisiva de Qatar, lo había censurado. Entonces ese artículo vale la pena leer, y otros trabajos del Joseph Massad, para darse cuenta de cómo se está usando eso. Pero eso que vos decías, con provinciano, de que las cosas se cruzan, yo digo, nosotros lo decimos acá en Neuquén, diciendo que Palestina no está lejos, que la colonización, o sea, la ocupación militar y el robo, ¿no es cierto?, que es lo que caracteriza la colonización y la mueve, en todas partes del mundo es lo mismo, y que aquí
en Argentina también tenemos problemas con el colonialismo interno, es decir, el atropello de los originarios a manos de la Asociación de Capitales Internacionales con los de aquí, en Neuquén con el tema del petróleo, con Chevron, con Vaca Muerta, y toda la historieta vuelve a repetirse y vuelve a mostrarnos unos perfiles ya conocidos, de atropellar a la gente, ¿no es cierto?, usar la fuerza militar, y que después los que roban, los ladrones, salgan gritando, uy, 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 al ladrón, que son eso, y son las víctimas, claro. Ernesto, mirá, hace 2 días se cumplieron 60 años del primer laboratorio que la CIA empezó a pergeñar en nuestra América grande, nuestra Latinoamérica. Se cumplieron 60 años del golpe a Jacobo Arbenz en Guatemala. Obviamente la mayoría de los medios hegemónicos no dieron cuenta de esta conmemoración y de este recuerdo, y creo que a partir del año 54, que es cuando se produce este golpe en Guatemala, y que después se empezó a replicar en toda América Latina. Al año siguiente fue el golpe militar acá en la Argentina, y después se reprodujeron en otros países durante varias décadas, y que responden al mismo patrón que va cambiando a veces de figura y de intereses, pero que en definitiva en el fondo son el mismo interés siempre. Sí, son los mismos negocios que mueven todo. Exactamente. Con democracia y con dictadura. Claro, bueno, por eso es que a mediados de los 80, cuando recuperamos nosotros la democracia en estas latitudes, hablaban de las democracias blandas. No sé si te acordás que nos querían controlar, como lograron después hacerlo en la década del 90 a través de con vehículos del neoliberalismo, a través del libre mercado y de la propiedad privada y de tantos espejitos coloniales que nos vendieron en los 90. Sí, claro, sin duda. Lo que quería también apuntar es que acá en Neuquén, ¿no es cierto?, también tenemos que decir de que esa cosa está presente incluso en actos oficiales, le sale el tiro por la culata. Yo les quería contar que hace un par de meses se inauguró acá en la legislatura una sala con cuyos nombres eran el de los diputados del Perón, de la Juventud Peronista, que habían sido encanados en la dictadura, como hizo la dictadura militar. En ese momento se hizo una exposición de fotos, una foto sobre derechos humanos, y mire usted por dónde aparece también una exposición de fotos de Ana Frank, que es otro forro que usan los sionistas, ¿no es cierto?, la masacre en Europa de los judíos europeos para justificar las atrocidades de ellos. Entonces, como si en el mundo no hubiera otra cosa que hacer que robar y dar golpes. Bueno, entonces, en ese momento estaba el cónsul honorario de Israel ahí en el acto, y nuestra titular de la PDH, la compañera Noemí Labrone, les dijo, así delante de todos, ¿no es cierto?, bueno, fenómeno, dice, todos estamos por los derechos humanos, pero los derechos humanos para todos, no para unos cuantos, no para los que usan la propaganda para golpear y robar. Y reclamó por los derechos humanos de Palestina, en ese momento, diciéndole, ¿a qué viene esto de Ana Frank, que ellos sí y los otros no? Entonces, bueno, o hay para todos, no hay para nadie, entonces, ¿a qué estamos jugando? Y un poco es lo que se plantea siempre cuando uno lee los diarios, escucha la propaganda y lo demás. Siempre se mira con un solo ojo, se desvía la mirada para otro lado, claro. Pero esa cuestión, digamos, quería yo subrayar lo que acá en Neuquén está presente una simpatía clara y activa por la lucha del pueblo palestino, y lo comprobamos en todas las cosas que hacemos, en nuestra medida, con nuestra pequeña impulso,
¿no es cierto? Cuando vamos a las escuelas, hablamos con los chicos, con los maestros, todo, hay una buena actitud. Lo que pasa es que, bueno, somos pocos y es mucho lo que hay que hacer. Yo sé, mira, vamos a un intermedio, seguimos en... Y hablamos de Rafael y la Daya un poco. No, de la Daya y del accionar, además, ya también hablar de la experiencia. Vos tenés un apellido judío y desde qué posicionamiento estamos hablando. Así perfecto. Que eso sería muy importante. Y ahora nos vamos con Dalaona del Retorno, con Rinky Lami y la orquesta de Gilad Atzmon. جنة الله على الأرض عنا، جنة الله على الأرض عنا. مي وشجر والأرض حنا، عيسى وموسى وباقي الأنبياء عنا. واللي عرج عالسماء، واللي عرج عالسماء، واللي عرج عالسماء صخرته يابا عنا. وعلى دلعونا وعلى دلعونا الهوى الشمالي وغير اللون. يا طير الطير سلم عليهم، طالت الغربة واشتقنا ليهم. يا طير الطير سلم عليهم، طالت الغربة واشتقنا ليهم. رحوا من ايدينا ورحنا من ايديهم. يا بخايف عطول الجفا ينسونا. يلي سافرتوا عبلاد بعيدة وقلبي معاكم مش طالع بيدي. يلي سافرتوا عبلاد بعيدة وقلبي معاكم مش طالع بيدي. بطلب من الله العالي المعبود نتهنى بشوفتكم في فلسطين. وراجع عبلادي
aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisan tus pies. Bueno, estamos nuevamente en el aire y seguimos conectados con el doctor Ernesto Rosenberg, que para mayores datos, argentino, tucumano, sí, por cierto, y de origen judío. ¿Cómo llegás, Ernesto, desde tu cultura judía, desde tu creencia judía, a este rol, a este posicionamiento como antisionista en la lucha por los derechos y por la libertad del pueblo palestino? Mira, la respuesta es un poquito larga, pero lo primero que tengo que decir es que yo cultura judía tengo poquita y religión nunca tuve. Así que la definición esa sobre qué es eso de judío o no es judío, mira, todavía discuten los pensadores del tema para ver qué cuerno es. A mí no me calienta demasiado, digamos, tener una definición precisa. Lo que sí quiero contarte es cómo me formé yo. Yo me enteré de que era judío a los 7 años. Resulta de que iba a la escuela y eran los tiempos del pacto Franco-Perón de enseñanza religiosa en las escuelas. Un día vuelvo a mi casa en Tucumán y le digo a mi viejo, mira lo que me han enseñado en la escuela. ¿Qué te han enseñado? Y ahí nomás le recito todo el Padre Nuestro entero. Entonces mi viejo abre los ojos y me dice, mira, vos no podés decir eso. Y digo, ¿y por qué? Y porque vos sos judío, ¿no? Vos no sos cristiano. Y entonces le digo, ¿y qué es eso de ser judío? Me dice, ¿no te he dicho que no sos cristiano? Y eso es toda la cultura que me han dado a mí. Es decir, después tuve que entrar a preguntarme en qué consistía todo eso. Ahora, ya rascando más adelante, quedó muchas vueltas. Una de esas vueltas me llevó como joven a los 16 años a Israel, donde viví 1 año, así que conocí el monstruo por dentro. Y orgullosamente puedo decir de que, habiendo estado allí, los mandé redondamente donde corresponde, diciéndoles que eran unos estafadores y que las cosas no son como ellos las decían, que de igualdad y refugio para el judío nada, y que tampoco era el ideal socialista que proclamaban, que era todo mentira. Bueno, eso lo dije yo y lo dijimos el 10% de los jóvenes que habíamos sido reclutados en aquel tiempo para hacer la transformación, el renacimiento, qué sé yo, la tierra prometida y todas esas historias, que son historias sin duda seductoras, es decir, un nuevo comienzo, que es lo que de última todas las religiones y la filosofía siempre habla. Entonces, decir esto es decir después que tuve que rascar más profundo para saber qué era eso de que a mí me señalaba como judío. Entonces, lo que terminé por darme cuenta que se trata de una tradición o una herencia o algo así que tiene como rasgo para mí la terquedad en no aflojar aunque vengan degollando. Y la historia de los judíos a mí me dice de que la única manera hoy por hoy de ser judío es ser palestino o pro-palestino. ¿Por qué? Porque no hay cosa más judía hoy que lo que le pasa a los palestinos, si es que hablamos en términos históricos. Sí. Entonces cuando viene Rafael y me dice primito y que yo siento que me está hablando de mi familia, me está hablando de mi cultura, ahora vamos a poner esos términos provisoriamente, de mi pasado o de mi significado, ¿me entendés? Sí. Entonces, eso es lo que yo tengo que decir. Para mí la única manera de entenderme con algún valor diferente que a mí me señala como judío es estar con los palestinos o por los palestinos. ¿Por qué? Porque esa es la continuación de la historia judía. Para mí, ¿no es cierto?, no hay cosa más judía hoy que el destino de los palestinos. Lo que pasa, tal como dice un autor argentino muerto hace poco, un filósofo importante que es Rosichner, es que tal vez entonces Israel mismo se ha convertido a los valores del cristiano capitalismo, lo decía él, en el sentido de que ha puesto primero esas cosas que las cosas importantes, ¿no es cierto?, que alumbraba la historia de un pueblo oprimido, que se rebelaba y todo lo demás. Historia que hoy en efecto continúa Palestina.
Exacto. Así que esas son mis verdades provisionales y personales, ya que me han preguntado. Es que es importante, y es importante también, Ernesto, porque nosotros lo sabemos porque te conocemos, pero el oyente, aquel que escucha, necesita también, porque hay tanta falsedad con respecto al mito de ser judío y ser sionista, además, ¿no? O sea, Bueno, claro, pero es que esto de ser sionista y ser judío, que quieren aproximar los dos contenidos y estar más separados que la Gran Siete, porque no hay cosa más antijudía que el sionismo. De hecho, ellos traficaron con los 6 millones de muertos, entonces de ejecutados por el nazismo en Europa. Ellos tenían sus autoridades para designar quién iba a la escabechina, a la cámara de gas. Ellos pasaban las listas. Ellos tuvieron empresas y bancos comunes con los nazis, sí, con los nazis alemanes. Cuando en Alemania estaban prohibidos todos los partidos políticos y estaban encanados en campos de concentración los militantes de las organizaciones sociales, el único periódico y el único partido permitido era el Partido Sionista en Alemania, nazi. Exactamente. sí, sí. Entonces, y eso lo pone muy clarito Bonazo en el libro, en la primera hoja del último librito que hizo, que se llama El Mal, Sí. que habla sobre la Barrigol, Sí. y lo perfila al CEO de la Barrigol, a Peter Munk, como un muchacho montando un caballo que a los 15 años circulando por las calles de Praga de noche, de Budapest, de noche, y en un carro al lado iba la familia, y eso eran parte de los 1.500 judíos húngaros, que a $1.000 por cabeza, y esto ya es una cuestión de clase, a ver quién tenía los $1.000, ¿no es cierto?, se salvaron, mientras que 495.000 los mandaron a la cámara de gas de los judíos húngaros. Entonces, ese tipo es el que dirige la Barrigol. Entonces, así empieza, digamos, el libro de Bonazo, y es una buena pintura de la colaboración sionista con los nazis. La colaboración fue tan grande que tenían un banco en común, y los judíos alemanes que emigraban a Palestina, ¿no es cierto?, les daban el equivalente, sus pertenencias, pero no en dinero a través de ese banco, sino con mercadería alemana, de forma que podían competir adecuadamente con la mercadería inglesa para el Medio Oriente. Exacto. Entonces, en la historia del surgimiento del Estado de Israel, y esto lo cuenta muy bien Lenny Brenner, que es un resistente que escribió sobre esto y documentó esto, ¿no es cierto? Es decir, en la historia de la hechura del Estado de Israel está el aporte, digamos, invaluable en técnicos, en gente preparada, en capitales, de la Alemania nazi, y los que activamente laburaban para que los alemanes que querían ir a Palestina se saben, los demás que los hagan polvo, ¿no es cierto?, fueron los sionistas. Entonces no hay cosa más antijudía que los sionistas. Esos son criminales. Eso es incitación al odio, ¿no? Claro, exactamente. Claro, sí, no, estos son documentos, estos no son opiniones. Entonces por eso estoy citando. Entre nosotros también tenemos que decir la actitud, digamos, de la Daya, ¿no es cierto?, con la dictadura. Eso lo cuenta Néstor Cohen en un artículo muy bueno que habla sobre antisemitismo. Y cuenta cómo cuando se fueron a quejar en el colegio, cuando él estaba en el colegio secundario, se fueron a quejar de la persecuta antijudía y qué sé yo, y llamaron, y apareció el cónsul o el embajador o algo así de Israel, como cuando vio que los muchachitos estos que denunciaban eran de izquierda, se hizo el gil y todo siguió tranquilamente como hasta entonces. Y bueno, y la actitud, digamos, de colaboración permanente de la dictadura con Israel, que siguió hasta las Malvinas. El último proveedor de armas para las Malvinas fue Israel, cuando se retiraron todos los demás. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que son difíciles de olvidar. Y además hay que decir otra cosa, el sionismo siempre fue minoritario, fue una pequeña secta dentro de la comunidad judía hasta hace unos años, hasta hace no poco, pero hasta hace unos años. Y creo que hasta los 50 más o menos que comienza acá a ingresar, digamos, la agencia judía, porque vos sabés que en Rosario, en los años
37, en el año 37, se hace una obra, Palestina encadenada, por una entidad cultural árabe, que hacía referencia a la huelga del 36 en Palestina, ¿no? Y vos sabés que había familias como la familia Tobal, que eran sponsor de eso, y donde las comunidades árabes de las tres confesiones, por así decirlo, trabajaban en conjunto. Después de la creación del Estado de Israel, bueno, Israel empieza a sentir que tiene la necesidad no solamente de poblar, sino que también de pedir ayuda económica, ¿no? Y bueno, y de a poco es como que se va sionizando, pero vos bien decís que más bien hace 20 años, yo creo que... No, más, sí. Pero de todas maneras también es de recordar la carta que firma Einstein y la Hannah Arendt y toda una serie de intelectuales norteamericanos en los años 40, antes de la fundación del Estado de Israel, denunciando a los fascistas, a los nazis israelíes. Exactamente. Denunciándolo y diciendo que no le den un mango, que ellos son nazis, justamente como estaban confrontando a nivel mundial con todos los nazis, los sionistas, incluso tiraron abajo todo el boicot contra la Alemania nazi, porque tenían sus negocios con ellos. Entonces, es una cosa que ese tipo de cosas donde los choros, los asaltantes, los mafiosos después aparecen como víctimas, ¿no es cierto? Es una estrategia que la vienen cultivando desde hace mucho, y en esto es que lo han querido envolver a nuestro amigo, compañero Rafael Araya Marri, mi primito, ¿no es cierto?, a quien conozco, y resulta de que, claro, es más de lo mismo, eso ya lo conocemos, pero tenemos que decirlo para que todo el mundo se entere, porque acá la juegan de víctimas lo que son los verdugos. Sí, señor. Pero de todo esto, Pero te quiero aclarar además, o sea, que la impunidad es tal que en los foros internacionales, inclusive a nosotros me ha tocado en persona, cuando fue el foro de por Palestina Libre en Porto Alegre, estaba allí la Simón Wiesenthal, estaba en los talleres, hubo que hacer denuncias porque perseguía a palestinos del 48, cuando intentamos hacer en el 2012 el Tribunal Ético a la Ocupación y Colonización de Israel en Palestina, también, digamos, fue la Simón Wiesenthal encarnando a la recién llegada en ese momento Doris Shavit, ¿no? Para la suspensión. Es decir, que después se hizo, pero a lo que yo voy, es decir, la impunidad que tienen y cómo siguen chantajeando y jugando los sectores de poder para impedir que se visibilice y que además se sancione a un Estado que ejerce el terrorismo. Exactamente. Ernesto, tal cual. Ernesto, vos hace un momento decíamos, vos sos médico, pero tenés manejás muy bien hechos y referencias históricas. Bueno, los médicos a veces leemos historias. No, está bien, no. No va a creer. Hacía esta referencia, Ernesto, por la enorme cantidad de información y de datos históricos que nos brindaste en esta nota. Y quería preguntarte, casualmente con relación a esto, ¿cómo te atraviesa el nombramiento de un historiador? Me refiero a Pacho O'Donnell, que acepta una distinción y hace referencia a la historia del Estado de Israel y omite en todo su discurso al aceptar este reconocimiento y este nuevo cargo cualquier mención a la limpieza étnica que está sufriendo el pueblo palestino y a este genocidio silenciado al que está condenado el palestino, no solo dentro de la Palestina ocupada, sino también en la diáspora. ¿Cómo te atraviesa esto desde la historia, digo? Mira, a mí no me atraviesa porque el señor ese Pacho O'Donnell, como vos has dicho, es médico y es de los médicos que no leen historia, sino que la inventan. El historiador no tiene nada. Claro. Es un chanta. Así que cómo me va a atravesar, me parece que es un tipo corrupto nada más, basta con leer su historia, cómo ha pasado de un partido a otro y se ha vendido a todo el mundo. Si fuera mujer tendría merecería un epíteto que si lo digo me mata a la feminista.
Acá seguro, te digo, las compañeras, seguro que sí. Y claro, yo creo que las que se ganan la vida con el sudor de su espalda son más honorables que ese. Y sí, de todas maneras, creo que sí, Sí. creo que sí. Sí, También sí. Es lamentable, ¿no? Ese es un médico lamentable, ¿no? Es un médico lamentable, dispuesto a hacer todos los papeles que hagan falta para asegurar su puchero, pero bueno, no es una buena persona. Y no, para nada. Mirá, Ernesto, nosotros tenemos ya que ir casi yéndonos. Redondeando un Sí. poco, nos gustaría ver qué podemos hacer hacia el futuro, ¿no? Te cuento acá, se está programando un próximo tribunal ético, pero un tribunal ético a los estados que no cumplen, digamos, las resoluciones del derecho internacional con respecto a la limpieza y el genocidio palestino. Bueno, me parece muy bien todo lo que sean acciones de propaganda, aunque ya sabemos que, sí, ya que sé. no tenemos que confiar mucho en la buena voluntad de los diplomáticos que hacen las cosas por razones de negocio y no por razones de justicia en general, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, fenómeno. Lo que digo que tal vez lo que deberíamos pensar es algunas acciones de propaganda conjuntas aquí en Neuquén, que hay buena audiencia, buenas posibilidades, y ustedes pueden acercar, ya que está en la capital, iniciativas, personalidades, cosas, y sería muy interesante poder desarrollar algunos de estos temas y hacer una convocatoria. Eso sí, me gustaría mucho poder ayudar en eso, ¿no? Sí, sí, además siempre lo estás haciendo, de hecho lo estás haciendo. Vos conformaste una cátedra además, ¿no? Sí. Hay una cátedra, sí, pero de la cátedra de estudios palestinos, pero bueno, Exacto. Los compañeros que han quedado con la cátedra se han separado de Gramarpal porque entienden de que la solidaridad es una especie de camiseta que se luce para los días domingos y para el exterior, pero para acá adentro no, que era imposible criticar al gobierno argentino cuando el gobierno argentino hacía pactos con Israel y favorecía los negocios israelíes y justamente no hacía nada de BDS. Entonces, esas fueron posiciones políticas que bueno, que son muy difíciles de tragar y que que determinaron que no podamos seguir juntos. Si bien nosotros fuimos los impulsores de la cátedra esa, bueno, nos salió qué sé yo, Barrigón el invento. Sí. Qué pena porque realmente... porque por ejemplo hablar de Mecorot es una cosa que no se podía, porque estábamos atacando al gobierno, y bueno, cada uno es dueño de tener la posición en Argentina que le guste y el partido que le guste, pero solidaridad con Palestina hay una sola y tiene que ser de verdad, no puede tener cortapisa, no puede tener limitaciones. No, para Entonces, nada. si va Scioli y se trae en el bolsillo la concesión de agua y cloaca para Bahía Blanca y La Plata, y bueno, que responda Scioli, pero yo no tengo que cuidar la espalda, ¿no es cierto?, a nadie cuando hace cosas que son muy impropias, muy jodidas. Bueno, afortunadamente nosotros pudimos, o sea, se cortó lo de La Plata, lo de Bahía Blanca no, que vamos a seguir insistiendo, ese es uno de nuestros objetivos, o sea, en La Plata se anuló, digamos, ellos aducen cuestiones técnicas, sabemos además que Scioli mandó emisarios a la gente de la Liga de los Estados Árabes, que ya vamos a hablar en algún momento, porque había un grupito de compañeros molestos, entre ellos 2 compañeros que también están presos hoy, que son el Boli Lescano y Fernando Teche, es decir, a los cuales también les mandamos nuestra adhesión y solidaridad y que hemos ido a ver, porque así como a Martino en su momento y a otros compañeros que fueron capaces de denunciar, digamos, lo que es el sionismo en la Argentina, nosotros vamos acompañando. Claro, está bien, eso es lo correcto, no pararse, sino ser terco y no pararse y tener una sola línea. Sí, señor. Ernesto, yo lamento tener que redondear el tiempo. Vos has visto en radio y en televisión, es tirano, es sionista el tiempo. Es colonialista, nos comprometemos de acá en adelante para que esto se repita en algún otro sábado y en algunos otros programas también de la diáspora palestina,
por radio. Y bueno, sigamos, estamos andando. Bueno, Ernesto, estamos andando, eso es importante. Sí. Te quería decir que las acciones que iniciaron ustedes cayeron en el lugar indicado, porque el ex embajador, una vez que dejó su cargo, dijo que lo que no podía resistir eran las protestas que le hacían públicamente, que eso fue lo que más le dolió de toda su gestión. Así que cayó en un buen lugar, ¿eh? Bueno, qué lindo. A reforzar. Qué lindo. Sí. Bueno, un abrazo grande, compañero. Hasta cualquier momento. Ernesto, muchas gracias por la nota. Igual, Fernando, estamos. Un abrazo. Nos vemos. Chao, Tilda. Chao, nos vemos, gracias. Chao, querido, adiós. Y bueno, ahí estaba Ernesto Rosenberg. Y nos vamos hasta el próximo sábado. Quiero mandarle un saludo, perdón, Tilda, a la comunidad islámica, que a partir de esta noche, mañana, hay diferencias de hora, depende, que desearles un feliz Ramadán, que da comienzo casualmente hoy en la noche y en las primeras horas de la madrugada. Para toda la grey islámica en la Argentina, un abrazo y un saludo fraterno, y esperemos que en Palestina nuestros hermanos puedan visitar el Quds, puedan realmente en algún momento transitar más allá del chantaje y la falacia de estos 3 supuestamente colonos raptados, entre los cuales se encuentra uno que es un militar, un ex militar, y que la foto ya está circulando por internet. En nuestra página de la Federación la podrán ver. ¿Son adolescentes? Bueno, ellos comienzan el servicio militar a los 16 años. Y habría que ver inclusive de qué nacionalidad son. Sí, hay uno creo que es gringo también. Bueno. Hasta el sábado próximo. Hasta el sábado. Gracias. Nos vemos, queridos. Buena semana. Te ofrezco la luz de mis ojos, el fuego de mi corazón. Te ofrezco la luz de mis ojos, el fuego de mi corazón. Porque este dolor que me aflige es solo una parte de tu dolor. Te ofrezco la luz de mis ojos, el fuego de mi corazón. Porque este dolor que me aflige es solo una parte de tu dolor.